la sexualidad, pues, es un aspecto central de todas las personas, ¿Y la sexualidad es necesariamente en relación? O sea, ¿en relación con el otro o no? ¿O la sexualidad también es yo en relación conmigo mismo? ¿no? Muchas veces se ha pensado que la sexualidad es solo sexo, pero no es solo eso, ¿no? Tiene que ver con la manera en cómo pensamos, cómo sentimos, nuestras creencias, nuestros valores, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo creamos nuestra identidad, cómo nos expresamos en el mundo. ¿Es correcto preguntar si hay una edad en la que empieza y termina la sexualidad o la sexualidad es parte de nosotros desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos? O sea, tiene que ver mucho con estos procesos de el deseo, de la excitación, ¿no? Del erotismo, del orgasmo, de cómo se vivencian los cuerpos. O sea, ¿cuál es un buen termómetro para saber que tu vida sexual está en regla, si es que existe tal cosa? Yo diría que más allá de que lo coloquemos en una polarización de si está bien o está mal, es que la persona se sienta plena con cómo vive hoy en día su sexualidad, que se sienta confiada, que se sienta que está en un espacio seguro, que se sienta libre de lo que está decidiendo, que se sienta que puede colocar el encuentro y al mismo tiempo tener la oportunidad de que esto pueda ser reversible. Aquí empieza el espacio para hablar sin miedo. De eso no se habla, hoy sí lo hacemos. Respira, llegaste a un lugar seguro. Si algo te pesa, no lo guardes en el pecho. Ponle nombre al nudo, suéltalo despacio, que aquí tu verdad también tiene ahora. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Daniela Escalante y este es un episodio más de eso no se habla. Es un espacio donde nos gusta abrir conversaciones que nos llevan a sanar, a entender, a dialogar, a desahogarnos y a sentirnos más conectados los unos con los otros. Así que muchas gracias a ustedes por estar aquí y muchísimas gracias a Liliana, que me acompaña hoy en el estudio y estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar de sexualidad. Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar contigo, Daniela, y con pues todas las personas que te escuchan, toda tu audiencia. Ay, Liliana, muchas gracias. Me encanta el tema de la sexualidad porque a lo mejor y pensamos que solo es un tema para cierta gente sí, para cierta gente no, pero realmente la sexualidad es la fuente de origen, la fuerte energía creativa principal del humano, así que es un tema que nos atañe a absolutamente todos. Y pues yo te quería preguntar, si alguien llegara ahorita de otro planeta y te dijera, Liliana, ¿cómo definirías tú la sexualidad? ¿Qué le contestarías? Es una gran pregunta, Daniela, porque como bien lo mencionas, la sexualidad pues es un aspecto central de todas las personas, es nuestra integración. Muchas veces se ha pensado que la sexualidad es solo sexo, pero no es solo eso, ¿no? Tiene que ver con la manera en cómo pensamos, cómo sentimos, nuestras creencias, nuestros valores, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, cómo creamos nuestra identidad, cómo nos expresamos en el mundo. Y todo esto cambia a lo largo de la vida, ¿no? Desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra adultez. La sexualidad todo el tiempo está en transformación, no es estática. Entonces, también va a influir muchísimo, dependiendo del contexto en el que estemos y la manera en cómo vivamos. Nuestra historia también se va transformando desde ahí. Entonces, todo lo que nos representa prácticamente, Sí, ¿no? para fines Para prácticos. fines prácticos, de la piel hacia adentro y de la piel hacia afuera. Todo influye. ¿Y la sexualidad es necesariamente en relación? O sea, ¿en relación con el otro o no? ¿O la sexualidad también es yo en relación conmigo mismo? Tiene que ver con todo eso. Es la relación conmigo misma, la relación con los otros y la relación con el mundo que nos rodea. Todo el tiempo la sexualidad está impactada, influenciada, se transforma, como te digo, de la piel hacia adentro, cómo me vivo, cómo me pienso, qué es lo que yo siento y cómo me influyen también los otros y las otras en la manera en cómo me percibo, cómo construyo mi imagen. Claro, Ujú, porque ujú. además la sexualidad es el motor naturalmente principal humano, porque es la manera en la que nos procreamos, así que de manera instintiva, el motor principal que tenemos, consciente o no, es la sexualidad, ¿correcto? Así es, Oye, dime así una es. cosa, ¿es correcto preguntar si hay una edad en la que empieza y termina la sexualidad o la sexualidad es parte de nosotros desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos? Qué interesante. Este es un tema de mucha reflexión, de mucho debate, pero podemos llegar a escuchar que incluso la sexualidad se crea desde antes de que nacemos, desde el vientre materno.
¿no? El cómo estamos ya creándonos a partir de pues, las células, el ADN, las sensaciones, cómo todo esto se va desarrollando, los sentidos también de forma interna. Y por ahí dicen, ¿no? No sé si este dato desde las neurociencias ya se transformó, pero por ahí dicen que dejamos de tener sexualidad minutos después de morir, ¿no? Como un poco el último sentido que se apagan es el auditivo, pero para fines prácticos, la sexualidad se acaba cuando llegamos a morir, ¿no? Es decir, mientras tanto, somos posibilidades en transformación constante y la sexualidad desde ahí se transforma. Absolutamente. Ujú. Y dime una cosa, ¿se puede hablar de una sexualidad sana y una sexualidad en potencia? Am, Sana y en potencia. Yo creo que a mí me gusta pensar, por ejemplo, que la sexualidad no tiene ausencia de conflicto, ¿no? O no tiene que ver con el desempeño, o no tiene que ver, por ejemplo, con cubrir expectativas externas. Creo que la sexualidad, cuando la pensamos como algo sano, va en relación a nuestras capacidades de exploración, de reconocimiento, de sentirnos libres, de poder abordar en la comunicación con una misma y con el mundo, pues el consentimiento, nuestros límites, nuestras necesidades, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Yo creo que todo eso nos puede brindar un lugar bastante seguro, ¿no? Un espacio también de podernos desenvolver de manera mucho más integral, ¿no? Mucho más honesta, Claro, o ¿no? sea, para entrar en congruencia es indispensable considerar la sexualidad ni siquiera como algo externo, sino como la expresión natural y nuestra interacción natural con el mundo, Así es. ¿no? O sea, la sexualidad, a ver, tengo tantísimas preguntas, qué delicia. ¿Qué tipo de, o sea, por qué es que llegamos a la conclusión o a la vinculación que la sexualidad y la vergüenza? ¿Dónde está esa vinculación de la sexualidad y la vergüenza? Hijo, mira, la sexualidad aprendimos a callarla, ¿no? Desde muy chiquititas y chiquititos. Entonces, al callarla, de alguna manera, el tema de la sexualidad está acompañado, pues, de silencios, de culpas, de vergüenzas, de mitos, de juicios, de moralismos. Y todo esto, de alguna forma influye porque muchas personas en la vida no han encontrado un sitio seguro donde expresar sus inquietudes, sus dudas, em, incluso estas sensaciones como de búsqueda, sus placeres, sus deseos o sus límites sin sentirse juzgadas o juzgados. Entonces, hablar de sexualidad implica vulnerarnos, implica tocar parte de nuestra historia y eso puede tocar fibras muy profundas, muy sensibles, de abandono, de rechazo, de culpa, porque la vergüenza opera haciéndonos sentir que este placer que yo estoy sintiendo o este goce está mal, es peligroso. A veces se llega a escuchar que el placer es aceptado cuando se genera en los otros o en las otras, pero en lo propio no. Se ve condicionado, se ve reprimido y el placer, pues es una experiencia legítima, tiene que ver con nuestra conexión con nuestro cuerpo y con el mundo que nos rodea. Y pensemos que el placer, pues, es un derecho humano, no es algo que nos tenemos que ganar, pero la vergüenza, ¿no? Opera un poco llevándonos a creer lo contrario, ¿no? De, ay, sentir esto está mal. Y es un derecho humano, tiene que ver con nuestros derechos sexuales, ¿no? Y poco se sabe de eso. Uf, derechos sexuales. A ver, ahorita vamos a eso, pero me encanta esto que dices de que el placer es legítimo y por Sí, supuesto que es nuestro derecho, pero entonces ahí hay un grado de responsabilidad, Liliana, y háblame de la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros con nuestro placer. fíjate, el placer o el deseo, esto que se siente, por supuesto que influye mucho la mirada externa, ¿no? Lo que hemos aprendido, porque desde ahí, claro que nos vamos construyendo, pero también tiene que ver con esta búsqueda interna, con esta búsqueda personal, con este reconocimiento de nuestra vitalidad, con el uso de nuestros sentidos en este reconocimiento y en esta exploración. Es una invitación a podernos habitar corporalmente, por supuesto que desde la ternura, porque me parece que es un aspecto importantísimo cuando se ha vivido bastante represión en relación al placer y a la sexualidad, pues necesitamos habitarnos con paciencia, con cariño, con esta apertura, ¿no? A saber quiénes vamos siendo y reconocer que tenemos muchas posibilidades
de saber quiénes vamos siendo, porque al final, bueno, este mapa erótico que es todo nuestro cuerpo, no es un mapa acartonado, es un mapa lúdico. Tenemos tantas terminaciones nerviosas en cada centímetro cuadrado de la piel que yo creo que están esperando por ser descubiertas, por conocernos. Todos los sentidos tienen algo que brindarnos. Entonces, desde ahí se despierta este reconocimiento a nuestro placer, a nuestro deseo, y pensemos que hay muchos tipos de placeres. Y estoy hablando un poco como de este placer sexual, ¿no? De reconocer estas sensaciones, mi vida erótica, que me gusta, que no me gusta, pero el placer en sí mismo, que es este sentimiento de agrado, de satisfacción, se puede ver incluso cumpliendo nuestras necesidades básicas, Claro. fisiológicas, ¿no? Claro, el placer de dormir bien, el placer de quitarte la sed con un gran vaso de agua, el placer De de comer, de abrigarte, por supuesto, y luego, pues, placeres también que se llevan desde lo psicológico, ¿no? A claro, través de un encuentro social. Creo que muchos de esos placeres, el sentir agrado, pues hay que darle un poco la bienvenida al cuerpo de este tipo de sensación que comúnmente no dejamos que entre, sí, ¿no? interesantísimo, interesantísimo. Yo a lo mejor y quien nos esté escuchando piensa, bueno, terapia de sexualidad, qué raro, qué tipo de temas, cómo funciona, dónde me siento. Cuéntanos un poquito, de qué va la terapia de sexualidad? ¿Cómo me puede apoyar? ¿Qué tipo de temas puedo tratar? Mira, yo creo que toda persona que esté formada en sexualidad puede brindar asesoría en sexualidad, inquietudes respecto al cuerpo, respecto a los deseos, respecto a las formas de protección, pero también a las formas de goce. Ya específicamente en la terapia sexual, pues bueno, se trabajan situaciones que a la persona le generan un conflicto o problemas, ¿no? Ya sea el no puedo alcanzar determinados orgasmos o necesito este autoconocimiento de las sensaciones de mi cuerpo o estoy sintiendo dolor o necesito acercarme mucho más a mi pareja desde este lugar y no estamos viendo cómo empatar nuestros horarios, nuestros tiempos, y entonces parece una disritmia, ¿no? De no podernos encontrar y el deseo baja. O sea, tiene que ver mucho con estos procesos de el deseo, de la excitación, ¿no? Del erotismo, del orgasmo, de cómo se vivencian los cuerpos. Entonces, desde ahí se trabaja en la exploración a través de como reconocer en una historia clínica o como su historia de vida en relación a la sexualidad. Y luego desde ahí, pues ya le entramos con alguna técnica. Pero fíjate, es bien interesante porque al consultorio me llegan, por ejemplo, parejas que su intención es trabajar en terapia sexual, la frecuencia, ¿no? Como mucho más la frecuencia en nuestra vida erótica sexual. Y en realidad, pues vamos notando que no es que inmediatamente entremos con técnicas para ver cómo implementar o cómo acrecentarlo, sino que ya en la exploración vemos que hay deudas en términos del cuidado o deudas en términos de los afectos y el reconocimiento mutuo, ¿no? Deudas de la comunicación, ¿no? A veces enojos no hablados. Yo creo que todo esto, por supuesto que influye en el deseo. Qué interesante este concepto de las deudas y me llega mi siguiente pregunta. La sexualidad, hablando exclusivamente del erotismo y el sexo, ¿es un proyecto individual o es un proyecto en pareja? ¿A qué me refiero? Yo debo trabajar mi sexualidad en lo individual y también me imagino que debo trabajar la sexualidad en en la pareja, pero debe de ser confuso o sea, es confuso saber hasta dónde es responsabilidad mía, hasta dónde es el otro que no me dio o yo, o sea, hay mucha culpa alrededor de la sexualidad del uno al otro a nivel pareja. Entonces, cuéntame un poquito más de esto. Hijo, qué interesante esto, porque em, yo creo que son las 2 cosas, ¿no? Van muy de la mano. El reconocimiento, esto que te decía de reconocer qué sensaciones son las que a mí me agradan, las que me desagradan, cuáles son mis límites, cuáles son mis negociaciones, como, desde dónde quiero llevar a cabo este encuentro. O sea, tiene que ver mucho, claro, con la relación que tengo conmigo, desde mi cuerpo, desde mi erotismo, desde lo que me gusta, me agrada o me excita, y al mismo tiempo, claro que el trabajo que tiene la otra persona en este encuentro socioerótico tiene que ver con la misma tarea, ¿no? Como tratar de descubrirse, reconocerse, etcétera. Porque un poco cuando ocurre este encuentro, que es permitirlo ver qué aparece en el otro y la otra, em,
va muy de la mano con una guía. Es una guía constante en este encuentro donde vamos invitando a la otra persona a irnos descubriendo, a ir viendo qué es lo que nos agrada, qué tipo de sensaciones nos gusta poner en el encuentro, qué cosas se vuelven una fantasía importante de colocar, pero es constantemente una comunicación que nos lleva a como a reconocer el camino que nos acerca a la otra o al otro, pero es constantemente esa comunicación, ese diálogo, esa apertura, es el saber cómo intimamos en la otra persona. Por supuesto que incluso ante situaciones que no nos gusta, que es colocar nuestras necesidades ahí, Ujú. es una responsabilidad. Ujú, porque muchas veces se la dejamos a la otra persona que lo descubra, que vea y a ratos pues nos sentimos súper insatisfechas o insatisfechos por algo que no colocamos. Entonces, saber que la otra persona no va a adivinar, claro que puede tener esta tarea de preguntar, pero sí necesitamos vernos como sujetas o sujetos activos y activas de nuestro proceso de placer erótico. Es vernos como agentes responsables de lo que colocamos o de lo que no colocamos, pero siempre saber que estamos constantemente en una corresponsabilidad del encuentro. Eso no puede desaparecer, ¿no? Entonces, claro, en la medida en la que yo me pongo, también cuido, ¿no? Que lo que ocurre en este espacio entre, ¿no? Como entre las dos partes. Yo creo que va muy de la mano, no es como una absoluta responsabilidad totalmente mía de mi placer, sino que también el otro, la otra, tendría que estar interesado, interesada en ver cómo cuida de ese placer. Sí, Ujú, absolutamente. Y me encanta cómo planteas que es una investigación, pero es una investigación lúdica. ujú, Porque a veces la sexualidad, y me imagino natural por la manera en la que cada quien fue introducido a la sexualidad, que no siempre diría nunca es óptimo, ujú, ¿no? O sea, la sexualidad siempre está lleno de confusiones y de heridas y de muchísimas cosas para todo el mundo. No creo que sea exclusivo ni de mujeres, ni de hombres, ni de edad, ni de país. Yo creo que la sexualidad es un tema tan gigante y tan potente, o sea, es tanto, tanto, tanto que hay, todos tenemos ahí muchas cosas a entender. Y esa sexual es de pronto se vuelve como un tema serio, o un tema escabroso, o un tema delicado, pero esta propuesta de entenderlo como un tema lúdico abre a que sea lo que dices que sea. No es un fijo, no es una genética, no es un estandarte, es una actividad que está constantemente evolucionando y cambiando. Y entonces, pensando desde esa perspectiva lúdica, te quisiera preguntar, ¿cuáles son algunas maneras que generamos estas deudas que dices, así entre pareja, en el día a día? ¿Cómo vamos generando estas deudas que luego nos separan a la hora de, como dicen en mi pueblo, el cuchicuchi? mm, fíjate, yo creo que parte de lo que puede separarnos, como de esta experiencia socioerótica, tiene que ver con, a ratos que lo que no hablamos se vuelve un resentimiento, se vuelve una situación de estrés, se vuelve enojo, el enojo que no se habla nos aleja, ¿no? Entonces, las cosas que no colocamos en conversación, pues, nos generan ciertas situaciones o vivencias emocionales que es bien importante nombrar que muchas veces el cuerpo actúa lo que no hemos puesto en conversación en términos emocionales. Entonces, claro que eso va a influir los conflictos, ¿no? No sostenernos en un conflicto nos genera, no sé, como cierta incomodidad, lo que se ha dicho en una conversación cotidiana, que me guardo esa sensación, me guardo el tema y por supuesto que si la otra persona se acerca a quererme acariciar, probablemente mi cuerpo responda ante lo que no he puesto en palabras, ¿no? Entonces, va a haber rechazo, va a existir este aislamiento. Entonces, todo eso va a influir en qué tan dispuesta o dispuestos estamos en esta situación erótica sexual. Entonces, la sexualidad está vinculada con la autenticidad. No existe una sin la otra. Sí, por supuesto, por supuesto. Y entonces, para la autenticidad, así como un split, no es algo que decides, es algo que puedes hacer a través de la práctica y la disciplina y el autoconocimiento y muchísimas cosas. O sea, es un resultado de, así como la honestidad, así como la congruencia, así como tantísimas cosas, ¿no? Y para esto se necesita una alfabetización, o sea, se necesita un lenguaje, porque yo cómo me voy a comunicar con mi pareja o conmigo misma si no tengo un lenguaje. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo estamos a nivel alfabetización sexual como comunidad? Mm, Mira, yo creo que me voy a ir a una parte muy
inicial, necesaria y súper valiosa, que es que infortunadamente no tenemos educación sexual integral. Yo creo que desde ese lugar es el comienzo de muchas cosas, porque al no tener educación sexual integral, no tengo información, ¿no? Información precisa, de calidad, científica, pegada a derechos humanos, no la tengo. Entonces, probablemente esté por delante mis juicios, mis miedos, mis creencias en relación a los cuerpos, a la sexualidad, y eso, por supuesto que está matizado por situaciones que probablemente estén desfasadas. Creo que mucho de eso influye en cómo estamos interactuando, que a ratos pensemos, por ejemplo, ¿no? Que a veces se siguen practicando ciertos mitos en relación a la sexualidad, como el, no, si planteamos ahorita nuestro encuentro y me estás diciendo lo que tú necesitas, ay, no, ya le diste en la torre a lo espontáneo, ya esto no va a ser excitante, ay, no, me estás pidiendo que utilicemos preservativo, no, esto ya no se siente igual. eh, Muchos de esos mitos siguen prevaleciendo o el placer tiene que ser el mismo, la forma de vivir la sexualidad tiene que ser la misma, o no nos embarazamos si estás menstruando. Híjole, todo eso impera cuando no tenemos la información de calidad o precisa, pero tiene que ver justo con la ausencia de modelos educativos en relación a la sexualidad. Sí, absolutamente, absolutamente. Y a ver, hablando de esto que decías de que hay varias formas de sexualidad, yo me imagino que quien nos está escuchando le surgirá la duda, ¿cuánto es mucho, cuánto es poco, estoy bien? ¿Qué tipo de termómetro, no? Porque quizá en nuestra cabeza estamos preguntándonos, mi pareja está satisfecha, no necesita más, necesito menos. O sea, ¿cuál es un buen termómetro para saber que tu vida sexual está en regla, si es que existe tal cosa? Fíjate, yo diría que más allá de que lo coloquemos en una polarización de si está bien o está mal, es que la persona se sienta plena con cómo vive hoy en día su sexualidad, que se sienta confiada, que se sienta que está en un espacio seguro, que se sienta libre de lo que está decidiendo, que se sienta que puede colocar el encuentro y al mismo tiempo tener la oportunidad de que esto pueda ser reversible, ¿no? De poder decidir, ¿sabes qué? Hoy no quiero tener este encuentro, hoy no quiero interactuar de esta manera. Yo creo que si tiene esa posibilidad y si la persona se siente libre en esta toma de decisiones con responsabilidad, creo que es un buen termómetro. Sí, ok, Ujú. me encanta eso porque aparte invita aún más a la autoexploración, que es de lo que estamos hablando, a la Así toma de es. responsabilidad de conocerte a ti mismo y qué te gusta y qué no. A ver, dos preguntas. Una, ¿qué sucede con el sentimiento de rechazo en relación a la sexualidad? Y también qué sucede cuando hay diferentes expectativas o estilos o ritmos de sexualidad en una pareja. Sí. Mira, en términos del rechazo, en el placer o en la sexualidad, yo creo que es una situación bastante dura de vivir, ¿no? Porque seguramente la persona que llega a experimentar, a experienciar esto, pues se vive con tristeza, se vive aislada, se vive preocupada, muchas veces se vive en comparación constante o en sensaciones de vacío. Y esto, bueno, puede influir en en la medida en cómo interactúa sexualmente y cómo habita su cuerpo, ¿no? Probablemente el hecho de sentirse rechazada influye en su propia estima, ¿no? Y el de influir en su propia estima, quizás se le dificulte poner límites, colocar sus necesidades o sentirse merecedora de placer. Ujú. ¿Y cómo se puede trabajar eso? Mira, yo creo que es importante aquí poder hacer un trabajo de acercamiento, primero como una parte de autoconocimiento, ¿no? De reconocer su propia valía, ¿no? Su propio cuerpo, su propia historia, ¿no? Porque muchas veces en estas comparaciones dejamos de escucharnos, dejamos de notarnos, dejamos de ver nuestra propia historia, nuestras capacidades, nuestras oportunidades o nuestros recursos y fortalezas. Entonces, se va como desde esta mano al reconocimiento corporal. Por supuesto que lo idóneo en este camino sería poder acompañarnos en terapia, eh, para que esa persona pueda también ser ese acompañante, ese testigo, esa guía, ¿no? Como de esta situación de recuperación. Pero principalmente necesitamos tener como desde esta calidez, reconocernos, acercarnos una vez más de forma amable a nuestro cuerpo, a nuestra persona, a nuestra historia, a nuestro ser, y desde ahí empezar a encontrar claves, ¿no? Como quién voy siendo en este momento de la vida,
quién fui, quién voy siendo ahora. Y no necesariamente quién seré, sino hoy en día, en este presente, cómo me quiero habitar, quién voy siendo, qué me gusta, qué no me gusta, qué me motiva, qué sensaciones me invitan a seguir explorándome, de qué manera me quiero relacionar, ¿no? Es mucha esta escucha activa corporal global de mi presente, ¿no? Entonces, reconocernos desde ahí. Ujú. Claro, en la sexualidad y en todo, o sea, creo que esa es la Así clave. es, Esa es la así clave. es. Y dime una cosa, ¿nuestra sexualidad es privada? No, yo creo que la sexualidad tiene que ver mucho con lo público también, ¿no? Es privada, pública, ¿no? Constantemente. Estamos de la mano ahí, como te decía, esta relación constante de conmigo, con los otros y con el mundo nos lleva a estar en el aspecto privado y público todo el tiempo. Y está influida la sexualidad por aspectos políticos, económicos, culturales, sociales, espirituales. Entonces, todo influye en cómo me construyo. Porque además, si no es privada, y también te pregunto, porque si, digamos que yo a lo mejor y siento que tengo que, o me beneficiaría de aclarar mi sexualidad ante mi sociedad en algún momento, ¿no? Hay tantas diferentes sexualidades, a lo mejor crece un niño en una casa donde la homosexualidad quizá no es la norma y crece y nota que es homosexual. ¿Hasta qué punto esa información es de él? ¿Hasta qué punto podemos llevar una vida sana? Hay gente que decide siempre mantener separados sus esferas, ¿no? Mantener su esfera Ujú, sexual muy ujú, separada de su vida familiar de origen, por diferentes motivos, ¿no? ujú. Existe como, o sea, ¿es necesario que el ecosistema sexual sea público para que sea sano? O también existe esta sexualidad donde yo puedo tener en privado mi sexualidad siempre y cuando haya responsabilidad? Mira, esta pregunta es maravillosa y yo creo que hay sectores, hay grupos que sí, para ciertas personas es importante visibilizarla, nombrarla, situarla como un aspecto de recuperar espacio, de recuperar existencia, integridad, reconocimiento y legitimidad a su sexualidad, ¿no? Hay quienes lo llevan mucho más en lo privado, pero aquí es bien importante reconocer que todo lo que nos rodea influye en cierta responsabilidad, ¿no? Como para permitir que eso sea o no sea, ¿no? Por ejemplo, personas que dicen necesito visibilizarla, necesitamos reconocer cómo las personas que rodean a las personas que necesitan nombrarla, pues tienen un grado de responsabilidad totalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí pensaría en esto que te decía de la educación sexual integral, que ahora se ha reformado en el artículo tercero de nuestra Constitución, que nombra ahí la responsabilidad, esta tríada de responsabilidad entre la familia, la escuela y la sociedad. Y entonces todas tenemos responsabilidad en cómo vamos influyendo en cómo cada quien va construyendo esta manera de estar, esta estima, ¿no? Incluso porque la estima, pensemos, es parte de la sexual, es parte del cuerpo. Y muchas veces cuando se ha visto que se vive en un espacio de transgresión, de violencia, inseguro, eso va a influir, vamos a ser probablemente negligentes Por en cómo supuesto. la persona viva su ejercicio de la sexualidad. Entonces, hay una corresponsabilidad totalmente todo el tiempo. Claro, por supuesto. Y en esa corresponsabilidad, ¿cómo puedo yo, como ciudadano a pie, fomentar un espacio seguro en donde sea que esté? Porque puedo ser mamá, puedo ser papá, puedo estar con mis compañeros de trabajo, mis sobrinos, mis papás, o sea, es indistinto. ¿Cómo puedo yo, con mi lenguaje, con mi, no sé, formar un lugar seguro para los que me rodean? Mira, yo creo que el hecho de estar disponibles y abiertos o abiertos a la diversidad, a la pluralidad, a las otras formas de estar en el mundo, eso va a ser importantísimo. Reconocer que mi forma, esta unicidad, es una parte, pero que hay muchas otras sexualidades, muchas otras formas de estar en el mundo, con otras historias que necesito reconocer, ¿no? Respetar y darles un lugar en el mundo. Entonces, principalmente sería como, no que simplemente pase, sino reconocer que, claro, la diferencia nos lleva a un conflicto.
es parte de la existencia. No por tener conflicto es entonces ya tengo que censurar porque me está generando este conflicto. No, claro que te va a replantear, te va a cuestionar tus valores, tus creencias, tus modos de vivir, tus modos de estar en el mundo, tu forma de pensar, de vestir o lo que sea, pero es reconocer justo eso, que es esperable que haya un conflicto porque hay una diferencia, hay un mundo distinto a ti, pero eso no lleva a que tengas que segregar, a que tengas que violentar o a que tengas que discriminar. Creo que es importante aceptar esta diversidad porque eso también acrecenta un montón de posibilidades de aprendizaje, ¿no? Lo que las otras personas tienen que ofrecernos en relación a cómo viven su sexualidad, su manera de estar en el mundo, puede ser súper rica y nutritiva para nuestra manera de estar también en el mundo. Para nuestro propio Ujú. placer. Claro, para nuestro propio placer. Y dime una cosa, me encanta esto que dices del conflicto, porque además el conflicto, tanta gente le teme al conflicto, o a veces en momentos, o sea, no es determinante, pero en momentos le tememos al conflicto, y el conflicto es la base de la evolución. Si no hubiese conflicto, no hubiese evolución. Entonces, y es un poco lo mismo que hablábamos de la aceptación en la sexualidad. A veces, como que nos tratamos a nosotros mismos como si somos de plástico y perfectos, y nos comparamos con Ujú, estos seres que no son humanos, y nos juzgamos por el espacio que hay entre lo ujú, que creemos que debemos ser y lo que somos, ujú. y somos tan violentos con nosotros mismos. Sí. Y esto solamente es resultado de una falta de conversación. Y eso es lo hermoso de poder tener espacios y foros aquí y millones, y que haya gente como tú que ha dedicado su vida creativa, su vida intelectual a prepararse para apoyar de una manera directa a lo que consideramos en Therapify, que es lo más importante, que es el bienestar personal y la responsabilidad emocional que tiene cada uno de sí mismo para entonces poder aportar a la sociedad, a tu entorno como ser humano, para poder amar, para poder sentir placer. En México, ¿qué puedo hacer yo si soy un mexicano, si estoy en México o en América Latina? O sea, ¿qué tipo de instituciones, qué tipos de ayudas existen alrededor de la sexualidad a nivel público? A nivel público. Mira, yo creo que de entrada podríamos pensar que está a un clic de distancia el Internet, ¿no? Como también reconocer que hay páginas en donde podemos entrar a ver, por ejemplo, ciertos materiales, páginas como Imesex, ¿no? También AMSAC, FEMES, ¿no? Que es la Federación Mexicana de Salud Sexual. Todas estas páginas también nos dotan de información de calidad. em, es importante, sí, tener toda una si lo vamos a buscar en Internet, tratar de cotejar un poco esta información que está pegada de forma científica. Ahora, pues sí está muy al alcance a través de los dispositivos, pero sí necesitamos un poco buscar estas cosas. También, por ejemplo, hay, bastantes libros que nos pueden ayudar al respecto. Hay incluso una librería que se llama El Armario Abierto, que nos puede ayudar con material en sexualidad, ¿no? Y que nos invite también a la exploración, a la educación sexual integral, ¿no? Yo creo que información hay un montón, pero necesitamos darnos espacio y tiempo para buscar con paciencia, para poder cotejar información, para discutirla, para reflexionarla, para hablar también con nuestros pares, con amistades, con familiares, etcétera, ponerlo a discutir, porque creo que es un tema que se necesita seguir dialogando, conversando, ver qué nos pasa en el cuerpo cada vez que lo vamos nombrando, porque al ser un tema que de alguna forma se ha silenciado por tanto tiempo, cuando se habla, se sienten un montón de cosas en el cuerpo. Entonces, en la medida en la que va siendo mucho más familiar, probablemente se pueda volver una conversación cotidiana que ocurra en todo momento y no como desde este lugar de seriedad, de escozor en el cuerpo, ¿no? Como creo que pueden ser muchas de estas búsquedas, ¿no? Que nos ayuden o nos familiaricen. Claro, estamos en un taller de vida, o sea, aquí todo sigue vivo, todo sigue pasando y el presente es lo único que hay. Entonces, no, nada está perdido para siempre y todo ha sido aprendizaje, y qué bonito escuchar a alguien que, con tanto conocimiento y con un punto de vista tan, completo de un tema que, pues nada, es increíble de tocar, y yo agradezco muchísimo, Liliana, que hayas estado aquí hoy con nosotros. Se me fue como agua el episodio. Y pues nada, quería ver si hay algo que sientes que se te quedó en el tintero, antes de despedirnos de nuestra audiencia. Ay, pues muchísimas gracias, Daniela. Creo que con esto último que estamos conversando,
Me gustaría invitar a que pudiésemos tener mucho más conversaciones en sexualidad, estas sensibles, humanas, que nos lleven a poder colocar sobre la mesa las transformaciones que nos lleva en esta sexualidad a lo largo del tiempo a que se siga resignificando, a que sea posible, ¿no? Como situaciones de maternidad, paternidad, duelos, vínculos, todo eso lo transforma. Pero es importante puntualizar que la sexualidad nunca se acaba, todo el tiempo se está resignificando, siempre hay posibilidades mientras tengamos vida de seguir explorando, de seguir abriendo estos canales, ¿no? De descubrimiento y principalmente, bueno, invitar también a seguir viendo que la sexualidad, como decíamos, es tan amplia que necesitamos seguir reconociendo, por ejemplo, cómo viven la sexualidad las personas con discapacidad, las personas con alguna neurodivergencia, ¿no? Creo que da oportunidad para mucho y tratar de no seguirla enfatizando solamente en una sexualidad desde el desempeño. Creo que nos ayudaría un montón a poder ampliar estos saberes. Me encanta, estoy en total coincidencia contigo. Muchísimas gracias, Liliana. De nuevo, gracias Gracias. a la audiencia tan linda que se abre de corazón y nos acompaña. Esto fue De Eso No Se Habla. Nos pueden seguir en redes. Es una conversación esta, como millones que tenemos constantemente a través de varias plataformas, así que nos pueden encontrar bajo Therapify. Y si se les prendió algún foquito o se les despertó algún gusanito de ir a terapia y no saben por dónde empezar, échele un ojo a therapify.com. Hay muchísimos psicólogos especializados listos para atenderte en cualquier momento. Es un espacio confiable. La verdad es que lo mejor que podemos hacer por nosotros y por los demás es cuidar de nuestra salud mental. Sin eso no tenemos nada. Yo soy Daniela Escalante y fue un placer estar hoy con ustedes porque sabemos que hablar también nos sana. Así que muchas gracias.